Vale, vamos a meternos en faena. A menudo se piensa en la evolución como si fuera algo en lo que se cree o no se cree, ¿verdad? Pero para la ciencia no va de eso. Es una conclusión, una que se construye pieza a pieza, como cuando un detective resuelve un caso. Las pistas están por todas partes, y hoy vamos a ver exactamente cómo leerlas. Para empezar, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Hay que ponerse en la piel de un biólogo o una bióloga. Imaginemos que en mitad de una expedición nos topamos con esto, un conjunto de organismos rarísimos, diferentes a todo lo que hemos visto antes. Y claro, la primera pregunta que nos hacemos es, pero bueno, ¿esto qué es y de dónde ha salido? Bueno, ¿y por dónde se empieza a tirar del hilo? No es que haya un manual de instrucciones para esto. Lo que sí hay es un método, una forma de pensar que nos permite organizar todo este caos aparente y poco a poco empezar a ver patrones. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Estas criaturas que vemos, los Caminaculia, no son reales. Forman parte de un ejercicio, un puzzle que se usa en las universidades para entrenar a los futuros científicos. Es básicamente una simulación para aprender a reconstruir la historia de la vida usando la misma lógica que luego se aplica al mundo real. Venga, pues vamos a ver cómo se descifra este código. ¿Cuál es ese método que permite a los científicos coger un montón de especies y al final acabar dibujando su árbol genealógico? Pues es que es básicamente el trabajo de un detective, pero con especies. Son 4 pasos. Primero, se recopilan las pistas, o sea, se identifican todas las características importantes, los rasgos. Segundo, se agrupa a los sospechosos, que son las especies, basándose en esas pistas que comparten. Esto ya nos permite establecer relaciones, ver quién es familia de quién. Y el último paso, se dibuja el mapa de todas esas relaciones, que es el famoso árbol genealógico, o como lo llamamos en ciencia, un cladograma. En la práctica, ese primer paso tiene esta pinta. Se construye una tabla, una matriz de rasgos para organizar todas las pistas de forma sistemática. ¿Tiene antenas? ¿Sí o no? ¿Cómo es el caparazón? ¿Alargado? ¿Normal? Cada respuesta, cada celda de esta tabla es una pieza clave de la evidencia que estamos montando. Y aquí, zas, llega el momento clave. Nos fijamos en un solo rasgo, las antenas. De repente, todo el grupo se nos divide en dos, la especie 19 y la 29 por un lado y todas las demás por otro. Es como si formaran un club exclusivo. Que solo ellas compartan esta característica es una pista brutal. Seguramente la heredaron de un ancestro común que las demás no tuvieron. Y así, sin más, acabamos de encontrar la primera rama de nuestro árbol. Vale, ya hemos visto el método con un ejemplo de juguete, pero ahora viene lo bueno. Ahora vamos a coger este mismo kit de herramientas de detective y lo vamos a aplicar a los seres vivos de verdad, a los que nos rodean. Porque al final la biología evolutiva se enfrenta exactamente a este mismo desafío. ¿Cuáles son esas antenas o esas formas de caparazón en la vida real? ¿Cuáles son esas pistas que nos permiten reconstruir una historia de miles de millones de años? Pues una de las pistas más potentes que existen es lo que llamamos homología. El concepto parece simple, pero ojo, porque esto es potentísimo. Significa que si varias especies comparten una misma estructura básica, aunque la usen para cosas completamente diferentes, es una señal muy fuerte de que la heredaron de un antepasado que todos tienen en común. Y el ejemplo por excelencia de homología es una estructura que se esconde a plena vista. Un patrón oculto que, increíblemente, une a mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Fijaos bien en esto. El brazo de una persona, el ala de un murciélago, la aleta de una ballena o el hada de un ave. Por fuera no se parecen en nada, ¿verdad? Cada una sirve para una cosa. Pero si miramos los huesos, su plano interno es idéntico. Un hueso, luego dos y luego una estructura de 5 dedos. Es que no hay otra explicación lógica. Todos heredamos este mismo diseño de un ancestro común. Es una prueba abrumadora. Pero además de las pistas que encontramos en los cuerpos de los seres vivos de hoy, tenemos algo que es básicamente una máquina del tiempo, el registro fósil.
Nos da como instantáneas de cómo era la vida en el pasado. Mirad, la línea evolutiva del caballo es uno de los ejemplos más espectaculares que existen. El registro fósil no muestra un salto de repente, lo que muestra es una transición súper gradual a lo largo de 50 millones de años. Vemos cómo los dedos se van fusionando y reduciendo, cómo el tamaño del cuerpo aumenta y cómo los dientes se adaptan. Todo esto en respuesta a un entorno que estaba cambiando, que pasó de ser bosque a ser pradera. Es literalmente una película de la evolución grabada en piedra. Pero ojo, que la evolución no es solo algo que pasó hace millones de años. Es un proceso que está ocurriendo ahora mismo, delante de nuestras narices, y en algunos casos a una velocidad que podemos observar directamente. Un ejemplo de libro de texto es el de la mariposa de los abedules en Inglaterra. Antes de la Revolución Industrial casi todas eran de color claro, porque se camuflaban de maravilla en los árboles. Pero cuando el hollín de las fábricas tiñó los troncos de negro, de repente la variante oscura, que era muy rara, pasó a tener una ventaja brutal. Las aves se comían a las claras, que ahora cantaban un montón, mientras que las oscuras pasaban desapercibidas y se reproducían más. En solo unas décadas, casi toda la población cambió de color. Eso es selección natural, en tiempo real. Y lo fascinante de esto es que podemos medirlo. En las Galápagos, una sequía tremenda acabó con las plantas que daban semillas pequeñas. De la noche a la mañana solo quedaban semillas grandes y duras. ¿El resultado? Solo los pinzones con los picos más grandes y fuertes podían comer y sobrevivir. Pues bien, a la siguiente generación, el tamaño medio del pico de toda la población ya había aumentado. Un cambio evolutivo medido y documentado en un solo año. Impresionante. Pero quizás el ejemplo más urgente y que más nos toca de cerca es una batalla que se está librando ahora mismo a nivel microscópico, una que tiene consecuencias enormes para nuestra salud. Este dato es para que se nos pongan los pelos de punta. Cuando se descubrió la penicilina, era como un arma milagrosa contra bacterias como el Staphylococcus aureus. El problema es que cada vez que usamos un antibiótico, creamos una presión selectiva salvaje. Las pocas bacterias que por puro azar tienen una mutación que las hace resistentes sobreviven y, claro, se reproducen. Hoy en día, casi el 95% de las cepas de esta bacteria son resistentes. Es una carrera armamentística evolutiva que estamos librando dentro de nuestros propios cuerpos. Todas estas pistas, desde los fósiles hasta los genes, pasando por mariposas y bacterias, nos llevan a una conclusión final sobre por qué este concepto es tan importante. Esta cita lo clava, lo resume a la perfección. La evolución no es solo una rama más de la biología. No, es el marco, es el andamio que lo conecta absolutamente todo. Explica por qué hay tanta diversidad de vida, por qué hay tantas similitudes entre especies, por qué los organismos están tan bien adaptados. Sin la evolución, la biología sería solo una lista de datos curiosos. Con ella, todo cobra sentido, se convierte en una historia coherente. Así que, para terminar, queda una pregunta flotando en el aire. Hemos visto cómo leer las pistas del pasado, pero la evolución no para nunca. Ahora mismo se está escribiendo un nuevo capítulo de la historia de la vida, en los virus que mutan, en las especies que se adaptan al cambio climático, en rincones del planeta que ni nos imaginamos. La pregunta es, ¿sabremos reconocer esas nuevas pistas a tiempo?